En primer lugar, pues muchas gracias a Jorge Mira por invitarnos a estas aulas aquí en el Domen de Dombate, al Concello de Cabana y a la Diputación de A Coruña, pues muchas gracias. Bueno, yo lo que le voy a hablar es sobre sistemas epidemiológicos de alerta temprana y cómo somos capaces de entender la epidemia de COVID-19 desde el punto de vista de las aguas residuales. Y voy a hacer una introducción, pero luego voy a hablar del proyecto que llevamos a cabo en la área metropolitana de A Coruña, ¿no?, que denominamos COVID-BENS. Bien, parece que en un momento dado, cuando nosotros le damos al botón de la cisterna, es como que desaparece todo, nuestros restos biológicos desaparecen, nos olvidamos, pero claro, esto es bastante complejo. Los restos biológicos que excretamos pues van a parar a las depuradoras. Las depuradoras son plantas donde se lleva a cabo un procesamiento bastante complicado y consiste básicamente en separar los sólidos, decantar los sólidos, después hay un procesamiento biológico en el que intervienen bacterias y también después hay un proceso de higienización, es decir, no todas las depuradoras son iguales, pero al final lo que queremos es obtener un agua depurada, que podamos verter después en los ríos, en los mares y que nos quedemos tranquilos, digamos. Además, somos capaces de deshacernos de estos residuos biológicos, más o menos de forma eficaz en todas las depuradoras, pero sí que aparecen contaminantes persistentes en el agua y eso ya es más complicado de deshacerse de ellos. Además, otra cosa interesante de las depuradoras es que somos capaces de obtener componentes, compuestos interesantes para la industria, ¿no? Por ejemplo, somos capaces en las depuradoras de obtener biometano, que nos va a servir, hay ejemplos en A Coruña, para combustible como de automóviles, ¿no? O también somos capaces de utilizar los lodos de las depuradoras para usar de abono en la agricultura, ¿no? Usarlos de abono en la agricultura. Es por eso que las depuradoras son lugares de ciencia realmente, ¿no? En los últimos años se han hecho multitud de proyectos de investigación en las depuradoras de todo el mundo. Además de eso, las aguas residuales constituyen un fiel reflejo de la sociedad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que cuando nosotros, una población, consume determinados fármacos, por ejemplo, pues estos fármacos después se eliminan en nuestras heces, en nuestra orina, y esto va a parar a las depuradoras, al agua residual. Entonces, somos capaces de analizar cualquier elemento que provenga de nuestros residuos biológicos, ¿no? Por ejemplo, somos capaces de conocer los hábitos de la sociedad analizando las aguas, encontrando, por ejemplo, cocaína, cafeína, paracetamol, antidepresivos, antibióticos. Es decir, que somos capaces de utilizar las depuradoras como un espejo de la sociedad, ¿no? Hay numerosos estudios, de hecho, socioeconómicos sobre las depuradoras, ¿no?, basados en análisis en depuradoras, ¿no? Bueno, además de todo eso, en nuestro intestino habitan numerosos microorganismos, cientos de bacterias, virus y demás microorganismos que juegan un papel esencial, solo que se denomina microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal juega un papel esencial en nuestra vida, son absolutamente indispensables, ¿no?, porque ejercen funciones que son vitales para nosotros. Es decir, los microorganismos que tenemos en el intestino producen vitaminas que nosotros no somos capaces de sintetizar, ejercen de protección contra la invasión de agentes extraños, o sea, de microorganismos externos que pueden causarnos daño, regulan también el sistema inmunitario y son esenciales, desde luego, para la digestión, los microorganismos que tenemos en el intestino. Bien, además, la microbiota intestinal tiene que ser rica, tiene que ser variada, tiene que estar equilibrada, etcétera, y solo así gozaremos de buena salud. Y lo interesante aquí es saber que estos microorganismos beneficiosos, esenciales para nuestra vida, se excretan también en las heces, lógicamente. Pero ¿qué pasa cuando aparecen virus ataques invasores extraños en nuestra microbiota intestinal, como pueden ser virus?
Pues fijaros toda esa colección de virus que pueden aparecer, ¿no?, en nuestro intestino, que pueden dar lugar luego a brotes y a enfermedades graves o menos graves, pero que finalmente estos virus, bueno, pues también van a ser excretados en las heces. Y de hecho, pues las depuradoras a lo largo de los años han sido, como digo, sitios donde se ha realizado mucha investigación y se han utilizado como sistema de vigilancia de virus. Que, bueno, muchos virus, hay ejemplos numerosísimos, ¿no?, de norovirus, apovirus, virus de la hepatitis A, adenovirus, etcétera, ¿no? Esto es, bueno, uno de los muchos ejemplos de unos investigadores australianos que aquí lo que hacen es estudiar la distribución de distintas variantes de un virus en concreto, norovirus, en muestras de aguas residuales de depuradoras de distintos lugares geográficos de Australia. Bien, pues como este ejemplo hay un montón. Bien, ¿y qué pasa entonces con SARS-CoV-2? SARS-CoV-2, como sabéis, es un coronavirus, esta es su estructura, tiene una nucleocápside que está acomplejada con la proteína N, y esto está rodeado de una membrana bilipídica compuesta por las proteínas M y E, y a su vez está rodeado de una corona de espinas donde se sitúa la proteína S, y esta proteína S se une a los receptores AC2. Y estos receptores están presentes en gran variedad de células de nuestro organismo, sobre todo en el epitelio alveolar pulmonar. Ya sabemos que después, bueno, pues el virus causa estragos en nuestros pulmones, pero además también aparece, pues, después, es decir, que penetra en nuestro organismo, invade nuestras vías aéreas superiores, pero después invade otras zonas del cuerpo. Entonces, bueno, pues se ha encontrado que hay numerosísimos receptores AC2 en nuestro epitelio intestinal, entre otros lugares. Como decía, pues invade nuestras vías respiratorias superiores y causa, pues, una cascada inflamatoria que da lugar a lo que conocemos como la enfermedad de COVID-19, que ya sabéis que no siempre es así, que puede ser asintomático también, pero esta enfermedad, bueno, además del síndrome respiratorio agudo tan grave que conocemos, pues puede llevar dar lugar a daños neurológicos graves o intestinales. Y por eso, de hecho, bueno, los test diagnósticos que se utilizan, que cada vez es increíble el afloramiento de test diagnósticos de todo tipo que han surgido a través de la investigación científica en tan poco tiempo, pues estos test diagnósticos mayoritariamente lo que tratan es de detectar a las personas que contagian. Por tanto, como el hecho de contagiar se produce a través de la respiración con las vías aéreas superiores, pues por eso los test diagnósticos se utilizan con muestras nasofaringias de las vías aéreas superiores. Pero sería posible utilizar estos tests para analizar, pues, muestras de otra parte del cuerpo, ¿no? Y de hecho, como sabéis, pues también se utilizan test diagnósticos para hacer cribados de poblacionales anales, por ejemplo, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque SARS-CoV-2, como dije, también está en el intestino y por tanto también en las heces. Uy. Usa puntero, casi. Ese puntero va a salir. Vale. Bien, entonces, como decía, SARS-CoV-2 se excreta en las heces de todos los infectados. Ojo, todos los infectados. Quiere decir, las personas que son asintomáticas, no tienen síntomas, pero están infectados también, y también se excretan en sus heces SARS-CoV-2. En esta figura es un trabajo en el que se estudia la presencia de SARS-CoV-2 en la región nasofaringea de 41 pacientes. Pues en rojo es la región los resultados positivos, digamos, de la región nasofaringea, y en amarillo los resultados positivos en la región intestinal, bueno, en las heces, de hecho. Y vemos que, curiosamente, el virus persiste muchísimo más tiempo en el intestino. Fijaros, aunque nosotros estemos detectando con los test de cribado la zona nasofaringea, la persona de positivo deja de dar positivo, pero si hacemos un test anal va a seguir dando positivo, incluso hasta un mes después.
Bueno, pues por todo esto, las plantas depuradoras constituyen un sistema de alerta temprana epidemiológica muy interesante. Somos capaces, a través del análisis en las aguas, en las aguas residuales de las depuradoras, somos capaces de dar una imagen global de la epidemia en la población. Y lo interesante es que somos capaces, a través de las aguas residuales, porque como digo, todos los individuos infectados excretan el virus por las heces y todas las heces llegan a la depuradora. Por tanto, nosotros haciendo este tipo de análisis lo que conseguimos es detectar personas sintomáticas, que son las que están representadas en este iceberg, en la parte superior, la parte visible. Son los casos de personas que tienen síntomas, acudan al hospital porque se encuentran mal, lógicamente. Pero también somos capaces de detectar a todas las personas asintomáticas, sí que se corresponden en este iceberg a lo que está debajo, la parte sumergida del iceberg, que como veis es la mayor parte de los infectados. La mayor parte de los infectados son asintomáticos, de hecho por eso tenemos este problema que tenemos que llevar mascarilla, distancia social, etc., porque no sabemos con certeza si tenemos el virus o no. Es decir, que mediante este tipo de análisis en las depuradoras conseguimos hacernos una idea de la verdadera magnitud, ¿no?, de la epidemia, y además nos libramos de estos sesgos que vienen con los test de cribado, es decir, los cribados poblacionales, que cada vez son mejores, han mejorado muchísimo tanto los test diagnósticos como la capacidad, ¿no?, de hacer test de cribado, pero no somos capaces de hacérselo a toda la población, no somos capaces de hacer PCRs a toda la población, ni somos capaces de hacer test de saliva a toda la población, en fin. Entonces, bueno, siempre va a haber aunque esto ha mejorado mucho, y en ese sentido, pues la parte sumergida cada vez es menor, o sea, cada vez tenemos más número de casos visibles, pero no llegamos a saberlo todo, es imposible. Bien, pues lo que quiero explicar es que en las depuradoras tenemos a todo el mundo representado. Bien, y fue el 3 de abril del 2020 cuando este señor, el profesor Yertan Medema y su equipo fueron los pioneros en este tipo de estudios, en concreto SARS-CoV-2 y aguas residuales. Hay que remontarse al 3 de abril del 2020, cuando este investigador y su equipo pues publicaron en Nature este artículo titulado Cómo las aguas residuales pueden revelar la verdadera magnitud del brote de coronavirus. Entonces, ¿qué dicen estos señores? Bueno, pues apoyan un poco lo que acabo de comentar, pues que realmente alertan, ¿no?, en ese momento. Realmente lo que estamos viendo, lo que se está detectando en el sistema sanitario es la punta del iceberg, realmente hay muchos casos asintomáticos que no estamos detectando, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo que un poco defienden. Y a partir de ahí, pues nos hemos volcado. Realmente que aparecieron numerosísimos trabajos después de este, ¿no? Este sería un ejemplo de los muchísimos que hay. Son unos investigadores australianos que también pues, dicen pues, que el rastreo en aguas residuales de SARS-CoV-2 pues, es un sistema epidemiológico de alerta temprana, es un ejemplo más de los muchos. Y de hecho, a lo largo de todo el planeta pues, se han ido creando redes a una velocidad increíble, redes para colaborar en este tipo de actividad, ¿no? Una de ellas es la red europea Norman, en la que nosotros estamos incluidos. Lo que trata es básicamente de promover la colaboración entre los diferentes países europeos, de tal forma que después se genere conocimiento y que después se tomen decisiones importantes. Y esto, de hecho, ha pasado, ¿no?, que la Comisión Europea pues, nos reúne y al final pues, toma una decisión sobre el conocimiento que generamos. Y un magnífico ejemplo es este artículo que hemos hecho 39 equipos de toda Europa, de 20 países diferentes en un tiempo récord, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, en España se dio una respuesta muy rápida
sobre este tipo de trabajos de SARS-CoV-2 y aguas residuales. Empezaron a aparecer pues, un montón de equipos que estaban haciendo estos trabajos, y los pioneros fueron un poco los equipos de Murcia, Valencia y Barcelona. Y de hecho, a mediados del 2020, el gobierno español pues, propone la creación pues, de una red de vigilancia epidemiológica en España, ¿no? Que se denominó Red Batar COVID, que empezó allí allá por julio del 2020. Y también en Galicia, por supuesto que también en Galicia, bueno, pues dimos una respuesta muy rápida. Hubo 4 equipos de investigación que nos pusimos muy rápidamente a trabajar en esto. Uno de los equipos es el equipo dirigido por el doctor Claudio Cameselle, que bueno, se titula este proyecto, que en su momento fue subvencionado por la CRUE Universidades por Augas de Galicia, se titula Detección, Infección y Modelización de SARS-CoV-2. Bueno, en este proyecto colabora el grupo Biotecnia de la Universidad de Vigo junto con GESECO, también los grupos de Inmunología y Genómica e Ingeniería de Procesos del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC de Vigo. Básicamente estos investigadores lo que hicieron, lo que hicieron fue rastrear en un montón de depuradoras de toda Galicia. Fijaros qué montón de localidades, ¿no? Bayona, Nigrán, Gondomar, Cambados, Portosón, Cedeira, Noia, bueno, Viveiro, Betanzos, de todas partes de Galicia. Otro de los equipos que se puso a trabajar en esto fue el equipo liderado por el profesor Jesús Romalde del Laboratorio de Virología Ambiental de la USC, de la Universidad de Santiago, en colaboración también pues, con la Universidad de Barcelona, el CSIC de Valencia, el CSIC de Murcia, también algunos grupos extranjeros de Reino Unido, Paraguay y Egipto. Estos investigadores están dentro de la red Batar COVID y se dedicaron a muestrear en depuradoras de Santiago y otras localidades gallegas. Y otro de los proyectos que se ha estado llevando a cabo es el dirigido por el profesor Juan Lema de la Universidad de Santiago, el proyecto Alerta COVID, en el que participa pues, un equipo del grupo Cretus y Augas de Galicia, Idón, Adantia, personal de Álvaro Cunqueiro, financiado por esas empresas que veis ahí. Lo que hicieron estos investigadores fue básicamente rastrear en las depuradoras de estas localidades y sobre todo en los lodos. Se centraron en los lodos de las depuradoras, porque los lodos de las depuradoras, a partir de ellos también se consigue seguir la epidemia, seguir la evolución de la epidemia. Y llegamos a COVID-Vens, que es el proyecto que estamos elaborando en A Coruña, en el área metropolitana de A Coruña, el rastreo de SARS-CoV-2 en aguas residuales de la depuradora de Vens de A Coruña. Este proyecto surge allá por abril del 2020, cuando Carlos Lamora, que es el director general de la empresa pública Edarvens de depuración de agua de la área metropolitana de A Coruña, pues contacta con nosotros. La verdad que nosotros no nos dedicábamos a esto, obviamente, en abril del 2020, pero sí éramos microbiólogos. Bueno, pues contacta con nosotros para decirnos si sería posible hacer algún proyecto para detectar el virus en la depuradora. Esta fue la idea inicial. La depuradora de Edarvens da servicio a aproximadamente 400.000 habitantes, o sea que, bueno, aunque es una depuradora concreta, es decir, no estamos hablando de tantos puntos dispersos por Galicia, pero la verdad que recoge una cantidad de habitantes bastante importante. Y incluye los municipios de A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre y Oleiros. Bueno, pues al principio éramos 3 microbiólogos, entonces, bueno, lo que ha ido sucediendo es que se nos ha ido
uniendo gente. La verdad que fue increíble, ¿no? La voluntad, sobre todo, de la gente en aquel momento que estábamos confinados. Fue increíble la voluntad de la gente de querer colaborar. De hecho, lo más destacable aquí es la colaboración de los estadísticos, liderados por el profesor Ricardo Cao, y la colaboración de los ingenieros informáticos, liderados por la profesora Susana Ladra, ¿no? Entonces, bueno, pues creamos este equipo. La verdad es que hay muchísima más gente, hay muchísimos más colaboradores y gente que, bueno, de todas partes que nos ayuda. Pero bueno, este sería un poco el grueso del equipo, ¿no? Es un equipo multidisciplinar, esto es muy importante. Somos microbiólogos, hay químicos, hay estadísticos, hay ingenieros informáticos, epidemiólogos, farmacéuticos, químicos, ¿no? Y creo que no me dejo nada. Y de diversas instituciones, del Instituto de Investigación Biomédica, del CHUAC, del CITIC, del CITEC, de la Universidad de Coruña, y de Darvens, básicamente. Bien, y gracias a la colaboración de este grandísimo equipo multidisciplinar que tengo el honor de poder coordinar, pues nos planteamos una serie de objetivos muchísimo más complejos de lo que al principio pensábamos. Pensábamos que, bueno, íbamos a ver si había virus o no en la depuradora, ¿no? Pero de pronto pues nos planteamos otras cosas que se podían hacer, otros objetivos, otros retos mucho más profundos, ¿no? En primer lugar, seguir la epidemia, sin más. O sea, ver claramente que la carga viral, esto de la carga viral es la cantidad de copias de ARN, es decir, de material genético del virus por litro, eso es lo que definimos nosotros, es como definimos nosotros carga viral. Pues ver si la carga viral a lo largo del tiempo pues, se ajustaba a los casos de COVID reportados por el sistema sanitario y cómo iba evolucionando a lo largo del tiempo. Por otro lado, la capacidad de, gracias a la unión del equipo de Ricardo Cao, de desarrollar modelos estadísticos que permitiesen, algo que nos parecía un poco ciencia ficción al principio, pero que permitiesen estimar el número de personas infectadas. Esto incluye sintomáticos y no asintomáticos, o sea, todo el iceberg. Y, por otro lado, actuar como sistema de alerta temprana. Esto era un poco un sueño, ¿no? Y si pudiéramos adelantarnos y decirle al sistema sanitario, oye, que os viene una tremenda ola de COVID, ¿no? Y, por último, desde principios de este año, nos hemos puesto, también con una colaboración tremenda de todo el mundo, de mucha gente, a detectar mutaciones y variantes de SARS-CoV-2 en el agua residual mediante tecnología de secuenciación masiva. Brevemente, para que veáis un poco lo que se hace, es primero pues, recoger muestras de la depuradora, mayoritariamente, muestras integradas de 24 horas. O sea, hay un aparato, unos mostradores automáticos que van cogiendo chorritos poco a poco a lo largo de 24 horas, y luego eso se integra todo junto y de ahí se extrae una muestra. Y esto se hace pues, en diferentes puntos, lo hemos hecho en diferentes puntos del área metropolitana, sobre todo en la depuradora y sobre todo en el hospital. Y lo hemos hecho desde el 14 de abril hasta hoy, es decir, que lo hemos hecho de forma ininterrumpida. Esto hay que decir que se puede hacer cuando tienes una financiación ininterrumpida, como es el caso de Darvens, que nos ha financiado de forma interrumpida desde el 14 de abril hasta nuestros días sin más, ¿no? Y esto, bueno, pues se puede hacer con una frecuencia determinada, es decir, en épocas más intensas, pues hemos aumentado la frecuencia del muestreo, en otras épocas, pues ha sido menos frecuente. Bien, pues estas muestras, claro, hay que procesarlas. Estas muestras, imaginaros, ahí hay de todo. Son muestras de nuestras heces, o sea, realmente es agua, como agua sucia, pero eso procede, ahí hay muestras, hay material que proviene de nuestras heces y demás residuos biológicos. Bien, pues entonces, ¿qué hacemos? Las centrifugamos, las filtramos, las concentramos, dializamos, de tal forma que al final lo que obtenemos es un producto final, que es una muestra enriquecida en virus y, digamos, más o menos
bueno, sin residuos biológicos sólidos y tal. Bien, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Pues sacar de ahí el ARN del virus, el material genético del virus. ¿De qué virus? Pues de todos los virus que haya ahí, es decir, que no es que solo esté el SARS-CoV-2, sino que puede haber otros virus. Entonces, bueno, tenemos que hacer una extracción de ARN viral, pero después hacemos una qPCR, una PCR, para entendernos, una PCR, pues todo el mundo creo que sabe ya lo que es una PCR a estas alturas, más o menos. Lo que hacemos es, con la PCR, intentar capturar, pescar, detectar el SARS-CoV-2 en la mezcla. En concreto, detectamos un gen en concreto, que es el gen N. Y bueno, además, como nosotros queremos hacer modelos estadísticos, no nos llega con saber si está o no está. También tenemos que cuantificar, ¿vale? Porque queremos saber pues, si baja, si sube y cuánto tenemos exactamente de SARS-CoV-2. Entonces, para eso, bueno, pues usamos una serie de estándares de referencia que nos permiten sacar de ahí ese dato. ¿Cuánto virus por litro tenemos? ¿Qué es lo que queremos saber? Además, bueno, esto ha tenido que hacerse con muchas réplicas biológicas para que después pudiesen hacerse los modelos estadísticos. Bien, la unión a COVID-Benz del equipo de Susana Ladra, los ingenieros informáticos, nos permitió integrar datos de todo tipo, porque pensar que ahí pues hay muchas variables que están influyendo en nuestras mediciones. Imaginaros que si llueve de forma torrencial, vamos a tener una dilución tremenda en nuestros virus. Por tanto, nuestra carga viral de pronto va a bajar. ¿Y ha bajado realmente porque ha bajado la incidencia de COVID-19 o ha bajado porque ha llovido mucho? Entonces, por eso hay que tener en cuenta muchísimas cosas, pero no solo la lluvia, sino el caudal, la temperatura, la humedad, un montón de variables. Y con respecto a la modelización de la carga viral, aquí no me voy a meter demasiado, pero sí decir que, bueno, los estadísticos liderados por el profesor Ricardo Cao han tenido que hacer un montón de modelos de estadísticos adaptados para este proyecto para poder explicar una serie de cosas. En primer lugar, imaginaros al principio de la epidemia, cuando los datos que teníamos, los datos sanitarios, eran incompletos, sesgados, no se sabían, pues ellos tuvieron que estimar los datos reales de personas infectadas. Esto no fue sencillo, para eso tuvieron que hacer unos modelos estadísticos. También para estudiar la tendencia de la carga viral a lo largo del tiempo, si subía o bajaba la carga viral, también tuvieron que hacer modelos estadísticos. Y para estimar el número de personas infectadas, que a fin de cuentas era lo más interesante de todo, pues ensayaron muchos modelos estadísticos hasta encontrar el mejor. Es decir, que ahí sí que se pusieron a hacer modelos de regresión lineal, no paramétricos, semiparamétricos, etc. Bien, y esto es lo primero que empezamos a hacer. Es decir, al principio íbamos a ciegas, teníamos que ser capaces de detectar el virus para empezar. Y después ver si el virus, o sea, la carga de virus, se correlacionaba con lo que veíamos en el hospital. No puede ser que nosotros estemos diciendo que hay una cantidad de virus descomunal cuando después no se vea reflejado en el hospital. Pero sí que encontramos esa correlación en esta gráfica, que aquí se marca el tiempo y aquí en la curva continua se marca la carga, se representa la carga viral, y en la línea discontinua se representa el número de casos activos. Vemos que hay una correlación clara entre una cosa y la otra, ¿no? Esto ya nos dio seguridad para poder empezar. Esto fue el principio de cuando empezamos, es decir, cuando la primera ola empezó a descender, que fue más o menos cuando empezamos, el 14 de abril. Y esto, bueno, pues tras el duro confinamiento que sufrimos en la primera ola, pues ya sobre el principio de junio el virus prácticamente desapareció en el área metropolitana de La Coruña. Bien, pero además, bien, existía esa correlación, ya lo habíamos visto, pero también había que tener en cuenta la correlación entre otras muchas variables, como dije antes, ¿no?
Es importante saber la correlación entre las variables para poder hallar los modelos estadísticos más útiles. Entonces, bueno, para eso los estadísticos utilizaron esta serie de análisis y aquí vemos una matriz de diagramas de dispersión. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que se van evaluando las correlaciones entre distintas variables y se ve que, por ejemplo, la correlación más fuerte que existe entre todas estas variables es la que se establece realmente entre los casos activos de COVID-19 y el logaritmo de la carga viral. O sea, es como si no importase que llueva, que haya humedad, o sea, lo importante es que esa correlación es tan fuerte que esto, bueno, pues apoya más al proyecto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quieres es, a partir de la carga viral, sacar el dato del número de personas infectadas. Los estadísticos fueron capaces de ajustar 4 modelos estadísticos diferentes y todos estos modelos eran capaces de estimar el número de personas infectadas a partir de la carga viral en el agua residual con una fiabilidad de prácticamente el 90%, es decir, que cometían solo un 10% de error. Y este es uno de los modelos, es muy sencillo de entender, es simplemente, bueno, aquí es el logaritmo de la carga viral y aquí el número real, bueno, el número de personas infectadas, y es un modelo de regresión lineal muy sencillo, porque al fin y al cabo solo hay esta fórmula en la que si nosotros interpolamos ahí el valor de la carga viral, que sería X, hacemos el cálculo y extraemos Y, y Y es el número de portadores, así de sencillo. Bueno. Bien, y esto es la gráfica de alerta temprana de COVID-20 que llevamos haciendo desde abril del 2020 hasta ayer, vamos. Aquí empieza todo, esto es, como decía antes, la primera ola ya bajando. ¿Aquí qué representamos? Pues representamos el tiempo, aquí representamos la carga viral, el número de copias de ARN del virus por litro, y en la línea roja, y en la línea azul representamos el número de casos activos de COVID-19. Este dato pues, nos lo aporta, bueno, es el reportado por el sistema sanitario y nos lo aporta cada semana la Dirección General de Salud Pública, que también colabora con nosotros. Entonces, pues, ¿qué vemos aquí? Pues vemos que a lo largo del tiempo se han sucedido 4 olas de COVID-19 en el área metropolitana de A Coruña. Por ejemplo, aquí es la ola de después de Navidad, que todos recordáis. Pero lo más interesante de todo es que en estas líneas verticales lo que intentamos explicar es la alerta temprana. Es decir, que, por ejemplo, aquí se ve muy bien cómo aquí empieza a subir la carga viral y, sin embargo, los casos activos descienden. Entonces, en ese momento, porque nosotros, claro, empezamos a alertar desde este punto, desde la segunda ola, todas las semanas enviamos datos a las autoridades sanitarias y políticos para que sepan, bueno, lo que les pueda interesar, ¿no? Para tomar sus decisiones. Entonces, aquí, la verdad que fuimos un poco difíciles de creer, en el sentido que nos decían, no, esto no es posible, porque los datos activos están bajando. Pero fijaros cómo después apareció esa pequeña ola. No digamos en Navidad, ¿no? Que ya se nos fue de las manos, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, podemos decir que COVID-20 ha sido capaz de adelantarse en 5 ocasiones a lo que después se vio reflejado en los hospitales, que fue de pronto, pues, no llegamos nunca al colapso, pero bueno, esas olas que sufrimos, ¿no? Otra cosa interesante es decir que, creo que no se ve muy bien, pero aquí debería haber una franja de color gris que intenta marcar la aparición de la variante británica, que ahora contaré. Pero bueno, en conclusión podemos decir que COVID-20 sirve como sistema de alerta temprana, que el rastreo de SARS-CoV-2 en aguas residuales sirve como sistema de alerta temprana, sobre todo si tienes una vía de comunicación rápida y eficaz con las autoridades sanitarias o las autoridades políticas del momento, porque si no tampoco tiene ningún sentido.
Y aquí en esta tabla podemos ver cómo, a través de los modelos estadísticos, pues somos capaces de estimar el número de portadores, ¿no? Esa tabla de datos que no pretendo que se lea, pero que en la columna azul pues tendríamos la estimación del número de portadores y en la columna amarilla la carga vírica en la depuradora. Fijaros, podríamos decir, por ejemplo, que si tenemos 150.000 copias de SARS-CoV-2 por litro en la depuradora, eso se corresponde, a través de estas fórmulas y modelos estadísticos, se corresponde con 5.500 personas infectadas en un total de 400.000 que hay en el área sanitaria en la área metropolitana de A Coruña. Y señalo de las 400.000, porque claro, ha habido gente que se ha asustado un poco. ¿Cómo 5.000 portadores? Hombre, somos 400.000, 5.000 portadores, tampoco hay que asustarse, es algo normal, ¿no? Son las cifras que más o menos fuimos viendo un poco para arriba, para abajo, ¿no? Y esta sería la evolución, ¿no?, del número de portadores a lo largo del tiempo. Aquí vemos la aparición de la variante británica. En este iceberg, que es el iceberg de COVID-Benz, intentamos explicar un poco nuestro trabajo, ¿no? Como que ese iceberg azul sería el iceberg real, el de verdad, el que nadie conoce, de hecho, que tiene los casos visibles separados por la línea negra, los casos visibles, los casos invisibles. Pero este iceberg de color verde es el iceberg que nosotros estimamos con los modelos de COVID-Benz, ¿no? De tal forma que este iceberg nuestro, verde, que nosotros estimamos, no es exactamente igual que el iceberg azul, porque nuestros modelos cometen un ligero error del 10%. Entonces, este iceberg verde es el 10% diferente al iceberg azul, tiene una forma, tamaño, área diferente al iceberg azul, ¿vale? Otra cosa interesante del agua residual es que, claro, yo estoy hablando mucho de la depuradora, pero es verdad que se puede rastrear en cualquier sitio, porque hay alcantarillados por todas partes. Entonces, algo que propusimos y que en un momento dado se nos aceptó fue la posibilidad de rastrear por los municipios por separado, los ayuntamientos por separado, ¿no? De hecho, aquí vemos el área metropolitana de A Coruña, vemos A Coruña, Oleiros, Cambre, Culleredo y Arteixo, y he representado en cada una de esas gráficas pues, la evolución de la carga viral a lo largo del tiempo. Pero todavía es más interesante saber que, bueno, podemos ir al muestreador general que recoge más o menos todo Cambre o el que recoge más o menos todo Culleredo, pero es muy interesante saber que también podemos rastrear más arriba, o sea, podemos rastrear en edificios, podemos rastrear en casas, podemos rastrear en colegios, en universidades. Bien, y todo era muy bonito y pintaba todo muy bien, teníamos todo muy optimizado, la carga viral, nuestras estimaciones, cuando de pronto apareció la variante británica, la variante B117. A mediados de enero apareció en el área metropolitana, en estas gráficas se ve perfectamente, gráficas que hicieron nuestros estadísticos de COVID-Benz. Empieza a mediados de enero la irrupción de la variante británica y en marzo, a mediados de marzo, ya dominaba completamente, es decir, casi todas las muestras nasofaríngeas de pacientes portaban la variante británica. ¿Y esto por qué lo sabemos? Bueno, pues porque hay detrás un proyecto que se llama Picovigal, que comentaré ahora, que se dedica pues, a rastrear, a secuenciar el virus y detectar variantes, mutaciones en muestras nasofaríngeas. También el Sergas después se unió y se puso a hacer esto de detectar mutaciones. Y en esta franja de tiempo también sucedió en el área metropolitana de A Coruña que se empezó con la vacunación. Entonces la hemos liado porque tenemos dos variables ahí de pronto pues que nos distorsionaban todo. Es decir, que teníamos la variante británica por un lado y el progreso de la vacunación, que estos son datos del 22 de marzo, en donde se ve pues, personas que tienen una dosis, personas que tienen dos dosis. Ahora, bueno, esto está mucho más avanzado la vacunación, como sabéis. Bien, lo interesante aquí es que los estadísticos fueron capaces de hacer algo muy interesante, ¿no?
fueron capaces de distinguir entre lo que realmente pasó, esto sería la carga viral a lo largo del tiempo. Entonces, en azul vemos lo que realmente pasó cuando llegó la variante británica y cuando se empezó el proceso de vacunación. Pero en rojo fueron capaces de saber lo que hubiera pasado si no hubiera variante británica ni hubiese proceso de vacunación. Veis que hay una diferencia increíble, ¿no? Esto es lo que explica nuestra distorsión tan grande en los datos, ¿no? Porque realmente lo que encontramos finalmente es que cuando teníamos que tener, habríamos estimado una carga viral muy bajita, realmente teníamos una carga viral descomunal, ¿no? Y no lo entendíamos, porque eso no se veía reflejado después en el hospital. Decíamos, ¿pero qué está pasando? Claro, hilando todo, nos dimos cuenta de que en realidad las personas que tienen la variante británica excretan muchísima más virus en sus heces que las personas que tienen la variante anterior, la variante española que llamamos, ¿no? Y esto es porque, bueno, la variante británica tiene una serie de características que hace que, bueno, se ancle muchísimos más receptores AC2 en el intestino. Bien, otro subproyecto que se nos planteó en un momento en COVID-BENS fue la posibilidad de monitorizar SARS-CoV-2 en aguas residuales de residencias de mayores. Esto lo cogimos con mucha intensidad porque, claro, al fin y al cabo eran los mayores los que más sufrían, ¿no? Entonces se nos propuso pues, rastrear en aguas residuales de 8 residencias, R1, R8, y todo, bueno, pues transcurrió a lo largo del tiempo bastante bien, es decir, que colaboramos con el sistema sanitario para cuidar a los mayores, hacer test de cribado puntuales, etcétera. Esto fue subvencionado, de hecho, por la Consejería de Política Social. Pero cuando llegamos aquí, a principios de marzo, empezó a ocurrir algo increíble. De repente teníamos unas cargas virales brutales, ¿no? Que nunca antes habíamos tenido. Nunca habíamos tenido unos valores tan grandes, ¿no? Es esta franja rosa. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues que los mayores habían sido vacunados ya, con lo cual, claro, nosotros nos decían, no, es que están bien, están perfectamente, no tienen síntomas, no nos podéis decir que hay esta carga viral. Pues estaban siendo infectados, algunos, porque se les abrieron las puertas, ¿no? Y empezaron a recibir visitas. Entonces se empezaron a contagiar algunos, claro, de la variante británica B117. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que excretaban una cantidad de virus brutal en las heces, pero la buena noticia, y lo que nos alegró profundamente, era saber que las vacunas les estaban protegiendo. Es decir, que las vacunas no eran esterilizantes, obviamente no lo son, uno se puede infectar igual, pero fijaros la cantidad de virus que excretaba esta gente, ¿no? Bien, y desde principios de este año, del 2021, pues como sabéis, han empezado a aparecer variantes a lo largo de... esto va parejo con el proceso de vacunación, ¿no? La aparición de variantes. Entonces, en COVID-19 nos planteamos la posibilidad de hacer una detección temprana de mutaciones y variantes de SARS-CoV-2 en aguas residuales utilizando metodología de secuenciación masiva, ¿no? Lo que denominamos, bueno, como un subproyecto de COVID-BENS, COVID-BENS. Bien, bueno, ya sabéis que la aparición de variantes ha causado mucho trastorno a lo largo del mundo. De hecho, es la variante británica la que domina prácticamente todo el mundo ahora mismo, y también nos protege de otras variantes, hay que decir. Lo ha hecho de una forma rapidísima, ¿no? O sea, se ha hecho con todo el panorama de una forma rapidísima la variante británica. Y por otro lado, bueno, pues ya han aparecido un montón de variantes por el camino. La variante brasileña, que provocó un colapso horrible en Brasil. La variante sudafricana, que, bueno, la vacuna AstraZeneca no va bien, tuvieron que suspender la vacunación con AstraZeneca. Luego, la India ahora, que sigue en India, causando la variante india un colapso sanitario horrible. Y de hecho, pues el 17 de marzo del 2021, la Comisión Europea emite una recomendación que consiste en monitorizar, nos sugiere a los países miembros que monitoricemos
o recomienda, más bien, que monitoricemos el agua residual para buscar las variantes, para detectar variantes. Bien, es necesario un poco entender cómo surgen estas variantes, ¿no? Sabéis que los virus pues, mutan de forma natural, es decir, que cambian su código genético de forma natural y aleatoria. Esto le pasa a todos los virus. Entonces, bueno, según vayan adquiriendo mutaciones, se pueden ir clasificando en distintas variantes. Por ejemplo, si esto es una tabla de mutaciones en un gen en concreto de SARS-CoV-2, en el gen S. Por ejemplo, tenemos aquí una colección de mutaciones en el gen S que da lugar a la variante británica B117, es decir, que la variante británica es portadora específicamente de todas estas mutaciones. Y además de tener esas mutaciones, esas mutaciones le confieren una ventaja. La ventaja de la variante británica es que se transmite con una facilidad asombrosa. Todavía más la India, ¿no? Que están hablando ahora mucho de la India. La India todavía se transmite muchísimo más fácilmente. Bueno, pues esto como le confiere una ventaja a la variante B117, pues por eso se ha hecho con el dominio casi total de todo el mundo. Porque al ejercer, digamos, una presión selectiva con las vacunas, pues se ha seleccionado la variante británica, que digamos que tiene éxitos y ventajas y por eso consigue dominar el mundo. De hecho, aquí tenemos la variante británica, este es su genoma, es decir, su material genético, y aquí tenemos diversos genes, bueno, todos los genes en distintos colores, los genes del virus. ¿Y por qué la identificamos como variante británica? Pues porque tiene todas estas mutaciones que están en esta tabla a la derecha, son códigos que corresponden a mutaciones concretas en su genoma, en los distintos genes que están indicados en la columna de la izquierda. Y vemos aquí en este mapa pues, cómo todas estas mutaciones le han conferido ese comportamiento extraordinario y exitoso y ventajoso, y por eso ha colonizado el mundo, pues como ves aquí, en el color rosa, ¿no? Bien, de hecho, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, el ECDC, pues lo que se está dedicando últimamente es a intentar diferenciar variantes y clasificarlas en distintas categorías y comunicárselo a los países para que se centren en la búsqueda de estas variantes. Una de las categorías es esta, las Variants of Concern, VOC, variantes de preocupación. ¿Y por qué son variantes de preocupación? Según este centro, el ECDC, actualizado el 24 de mayo, esta semana, porque claro, esto es muy móvil, es decir, que dentro de unos días probablemente las VOC serán otras. Estamos vigilando todos. ¿Por qué son VOC? ¿Por qué son variantes de preocupación? Estas que vemos aquí, que son la británica, otra británica, una sudafricana, una brasileña y una india. ¿Por qué esas variantes de estos linajes que pone en la columna de la izquierda? ¿Por qué son variantes de preocupación? Pues son variantes de preocupación porque tienen una serie de características. Se ha evidenciado científicamente que tienen la capacidad de transmitirse, o sea, que son más contagiosas que una variante normal. Eso uno. Después, por otro lado, porque tienen un impacto en la inmunidad, es decir, que puede ser que alguna de las vacunas no nos proteja contra estas variantes. Y por otro lado, puede ser que la gravedad de la enfermedad sea peor, o sea, que la enfermedad sea más grave, quiere decir. No todas ellas, estas tres características se tienen que cumplir, con que se cumpla una, ya la variante pasa a ser una variante de preocupación. De hecho, hoy leí por la mañana una noticia donde decía pues, que una variante británica se había recombinado dentro de un huésped con una variante india, de tal forma que tenemos una nueva variante que probablemente aparezca en esta lista dentro de unos días. Otra de las características son las variantes de interés, que, ya digo, en la actualización del 24 de mayo eran estas. Ya no sé hoy, no he mirado, puede ser que haya cambiado, ¿no? Estamos hablando de las variantes nigeriana, USA, de Filipinas, Francia, dos indias, una de origen desconocido, que también las hay, y colombiana.
¿Qué característica cumplen las variantes de interés? Bueno, pues que no tenemos evidencia científica, tenemos datos preliminares. Todavía no podemos decir que sea muy preocupante, pero tenemos datos preliminares, hay que vigilarlas. Y la última categoría, que de hecho se ha creado hace poco, esto hace poco no existía, las variantes bajo vigilancia. Me imagino que aquí se irán añadiendo un montón de variantes. Ahora mismo, 24 de mayo, teníamos 19. Estas variantes, ¿qué les pasa? Pues que tienen mutaciones, o sea, no hay evidencia científica todavía, ni datos preliminares, de que tengan algún efecto sobre la inmunidad, sobre la severidad de la enfermedad o sobre la transmisibilidad, pero sí tienen mutaciones, son portadoras de mutaciones que, bueno, hay que vigilar. Bien, y ya este proyecto, el proyecto de Pico-Vigal de epidemiología genómica, liderado por el profesor David Posada, en el que nosotros también colaboramos, estaba secuenciando variantes, mutaciones del virus en muestras nasofaríngeas desde mediados del año pasado, en todos estos puntos de la Comunidad Gallega y también en el norte de Portugal. Lo viene haciendo desde, ya digo, desde hace mucho tiempo y bueno, con muestras nasofaríngeas. Y algo muy interesante es que en su página web tiene estas gráficas que muestran pues, la tendencia de las variantes en Galicia, por ejemplo, en el total de Galicia, la tendencia global en toda Galicia es esta, y estas otras gráficas pues, serían la tendencia en las distintas áreas sanitarias de toda Galicia, ¿vale? Porque todas las áreas sanitarias colaboran en este proyecto, cediendo muestras nasofaríngeas, ¿vale? de las áreas sanitarias. Entonces, bueno, ¿qué vemos aquí? Pues vemos una gran franja roja, que obviamente es la variante británica, pero luego vemos otras franjas más pequeñitas de colores que aparecen y desaparecen, que son otras variantes, y que tenemos la suerte de tener la británica, que nos defiende de que otras variantes que a lo mejor pues, producen enfermedad más severa o afectan a las vacunas, que están ahí con baja frecuencia y que bueno, pues no avanzan, ¿no? su dominio, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en las aguas residuales para detectar variantes? Y lo más interesante, ¿somos capaces de detectar con la historia de la alerta temprana, somos capaces de detectar la presencia de una variante antes de que llegue al sistema sanitario? O sea, podemos decir, uy, cuidado, que la variante nigeriana se ha desmadrado y puede ser que tengamos muchos casos en el hospital. Esa era la pregunta que nos hicimos inicialmente. Bien, para eso utilizamos dos estrategias de secuenciación. Es decir, nosotros tenemos agua residual, que hay que decir que se trata un poquito diferente, pero finalmente lo que tenemos es una mezcla de virus en un vial. Entonces, a partir de ahí tenemos que secuenciar el material genético para conocer las mutaciones y qué variantes hay, etc. Para ello utilizamos dos estrategias, la secuenciación por amplicones, que se llama, y la secuenciación llamada shotgun, en este caso con enriquecimiento en virus respiratorios. Voy a explicar muy brevemente de lo que se trata. La secuenciación de amplicones básicamente sería algo así como que en esa mezcla de virus tenemos un montón de virus, entonces lo que hacemos es capturar de alguna forma trocitos de material genético de SARS-CoV-2. Entonces lo secuenciamos. ¿Qué quiere decir? Pues que determinamos su secuencia genética para ver si tiene mutaciones o no las tiene. Entonces, tras atrapar estos fragmentos del virus, lo que hacemos es construir lo que se llaman librerías genómicas y luego esto lo secuenciamos utilizando un dispositivo, un MySeq en concreto, para secuenciar. ¿Qué es el shotgun? Pues el shotgun sería un poco diferente. En este caso, el shotgun en principio sería secuenciar sin más todo el material genético que hay ahí, sin pescar trozos de SARS-CoV-2 ni nada, sin nada secuenciar. Lo que pasa es que nosotros le hemos metido un filtro. Hemos decidido secuenciar solo los virus respiratorios humanos para centrarnos un poquito. Porque claro, si no, imaginaros todo lo que se puede encontrar en las heces de un individuo, ¿no? Ahí puede haber material genético de plantas, de todo tipo de animales, de humanos, de todo. Entonces, para centrar un poco la historia, pues
hacemos un panel de enriquecimiento de virus respiratorios humanos. Esta parte la hemos hecho con colaboración de Aguas de Galicia y All Genetics, una empresa All Genetics. Bien, entonces, una vez que hemos enriquecido la muestra en virus respiratorios, entonces sí que nos ponemos a secuenciar todo lo que hay ahí. Pero no es específica SARS-CoV-2, sino que secuenciamos todo lo que hay ahí. Es decir, que ahí nos podría salir, por ejemplo, el virus de la gripe o el virus respiratorio sincitial, otros virus respiratorios humanos. ¿Y qué hacemos a partir de ahí? Pues imaginaos, a partir del secuenciador, que son estos dispositivos, pues obtenemos unas lecturas, que llamamos, las lecturas de ADN, pero cientos de miles de lecturas de ADN. Entonces esas lecturas de ADN pues hay que filtrarlas, hay que escoger las que tienen buena calidad y hay que ordenarlas, hay que clasificarlas y hay que ensamblarlas. Ensamblarlas para conseguir después una cadena de bases que nos permita distinguir el código genético. Entonces después esas secuencias de bases que hemos conseguido determinar, las alineamos con otras secuencias de bases conocidas. Por ejemplo, podríamos poner ahí todas las variantes de preocupación, por ejemplo, los genomas de las variantes, o sea, el material genético de las variantes de preocupación, ponerlos todos en hilera y ver si hay algo distinto. Por ejemplo, aquí vemos como donde tenía que haber una guanina, porque veis que en todos lados hay una guanina, menos aquí, y hay una timina, por tanto, ahí tenemos una mutación. Y ahora hay que ver, ¿esa mutación es importante o no lo es? Porque claro, la ECDC nos va diciendo, buscad estas 80 mutaciones, pues buscamos eso. Porque algunas mutaciones no tienen ningún significado biológico, ¿vale? No todas las mutaciones después implican que haya algún cambio en el comportamiento del virus. Bien, y una de las primeras cosas que hicimos con respecto a secuenciación de amplicones fue esto. A lo largo del tiempo fuimos analizando mutaciones que había en muestras de agua residual. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay 3 mutaciones de color azul. Azul corresponde a, en este caso, a la variante española. Vale, bueno, pues así empezamos el 27 de noviembre y después fuimos viendo cómo aparecían mutaciones rosas, que son de la variante británica. De tal forma que llegó un momento que todo, digamos que la variante española se desplazó completamente y la variante británica, como ya hemos visto antes, pues dominó todo el panorama. Lo más interesante de esto es que nos quedamos con la idea de que aquí fue donde aparecieron las primeras mutaciones de la variante británica. Todavía en el hospital esto no había aparecido. De hecho, tardó un mes en aparecer la variante británica en muestras del hospital. Por tanto, podemos decir que la secuenciación, en este caso de amplicones, pues es una herramienta epidemiológica estupenda para hacer de alerta temprana de la aparición de variantes. Con respecto al SOTGAM, obtenemos unos resultados completamente diferentes, en el sentido de que, bueno, en este círculo se representa, digamos, todo el ADN, o sea, todos los microorganismos que se encuentran en la muestra. Aquí hay absolutamente de todo lo que podáis imaginar, pero sobre todo hay virus respiratorios, porque recordad que habíamos enriquecido la muestra con virus respiratorios humanos, y el 30% que está en esta franja rosa es SARS-CoV-2. Entonces, claro, nos permite detectar SARS-CoV-2, pero lo más interesante del SOTGAM no es eso. Lo más interesante del SOTGAM es que nos permite utilizar este sistema para servir de herramienta epidemiológica con un valor tremendo, ¿no? Porque podríamos describir cualquier brote de otro virus o de gripe o de lo que se nos ocurra en el futuro. Por tanto, el SOTGAM lo dejamos ahí de momento como algo pues, que queremos proponer a muchos niveles porque nos parece interesantísimo, pero realmente para estudiar lo que queremos ahora, que es detectar las mutaciones y variantes de SARS-CoV-2, nos hemos decantado por la otra tecnología, que es la secuenciación de amplicones. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es que todas las semanas, además de nuestros informes semanales de carga viral y todo eso, pues además hemos incluido este tipo de gráficos en donde vamos alertando sobre las posibles mutaciones que nos van saliendo en el agua. Entonces,
Por ejemplo, estos resultados son del 12 de mayo. Aquí en esta gráfica lo que vemos es, otra vez, estos códigos representan mutaciones, es decir, aquí hemos buscado 80 mutaciones determinadas que la ECDC recomienda vigilar y hemos encontrado estas. Entonces, ¿qué son? Bueno, aquí las mutaciones y aquí la frecuencia de las mutaciones, el porcentaje de cada una de las mutaciones, digamos, en la mezcla. Y vemos que todas las que están en azul corresponden a la B117, que es la variante británica. Y las que están, por ejemplo, en verde, corresponden a la variante española, la que estaba antes, la nativa, digamos, nativa, que estaba antes de la variante británica. Y luego hay híbridos, porque claro, esto es bastante complejo. Hay mutaciones que son compartidas entre varias variantes. Esto dificulta un poco el análisis de las conclusiones finales. Y así, semana tras semana, pues vamos reportando lo que encontramos hasta llegar a esta semana, por ejemplo, ¿no? Esta semana hemos obtenido estos resultados. Vemos que encontramos estas mutaciones en el agua y estas mutaciones podemos afirmar con seguridad que tenemos en el área metropolitana de A Coruña la B117, que es la variante británica, la variante nigeriana, la variante peruana y todavía tenemos restos de la variante española que estaba antes de la británica. Además de todo, bueno, pues hemos encontrado, por ejemplo, mutaciones de la variante india. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por ahora estamos alerta porque esta mutación que encontramos de la variante india resulta que comparte mutaciones con otras variantes. Entonces, bueno, pues hay que esperar un poquito a ver cómo se resuelve esto. Y nada más, simplemente decir pues que efectivamente en el análisis del agua residual en las depuradoras pues es una herramienta muy valiosa para comprender la epidemia, para servir de alerta epidemiológica, para estimar el número de personas infectadas y, por otro lado, que la secuenciación del material genético de SARS-CoV-2 en el agua residual también permite detectar pues eso, mutaciones y variantes y también puede servir como un sistema de vigilancia epidemiológica a tiempo real muy interesante. Y nada más, muchas gracias.